quienes están relacionados a la historia, entre comillas, real, la historia mítica de la Patagonia también, es un lugar, un sitio, una persona ineludible a esa hora, tanto en lo textual como a través del dibujo. Estoy hablando sin más parangones de Alejandro Aguado, que está aquí en Radio Nacional Esquena, en Balada para un Loco. Muchísimas gracias por acercarte, Alejandro, No, ¿eh? gracias a vos y bueno, gracias por la presentación. Charlando con algunos amigos, principalmente fuera del micrófono, hablábamos de esto, ¿no? Yo decía presentar como historiador, no historiador. Jorge Oriola, cada vez que hablamos de vos, te sitúa, además de dibujante, excelente dibujante también, Sí, como historiador. Puede ser que la historia tenga también, más allá de las formalidades de lo protocolar de la historia, también esa posibilidad de ir por caminos diferentes, ¿no? Como es, por ejemplo, el dibujo y la historieta. ¿Te parece que es una buena manera de entender nuestra historia? sí, lo que pasa es que, a ver, yo trabajo desde diferentes lugares, ¿no? Pues yo en la universidad estudié comunicación social, pero a su vez yo ya era dibujante de historietas, ya hace muchos años, empecé a publicar cuando tenía 16 años en Comodoro. Después anduve, bueno, por todo el país y el exterior publicando. Y lo que empecé a hacer es aplicar un poco lo que es la investigación histórica. ¿Por qué? Un ejemplo. Yo dibujaba para un diario de Comodoro historietas y me empezó a gustar el tema histórico, regional. Y llegó un momento que me quedé sin tema, sin imágenes, digamos, ¿no? Entonces empecé a recorrer los alrededores y empecé a encontrar pueblos abandonados, y había algo que los unía a muchos de estos pueblos, que era un ferrocarril, el ferrocarril de Comodoro que iba a Colonia Sarmiento. Y vi que no había ningún libro ni nada. Y faltaba mucha información y así empecé a entrevistar gente, viejo ferroviario, gente que vivió en varios de los pueblos abandonados del Por motus ferrocarril. propio era, Sí, sí, ¿no? sí, Sí. por gusto y por querer aprender y conocer. Y, y así empecé a armar mi primer libro. Y después eso me fue llevando otro libro y otro libro. Y a la vez lo que fui estudiando en la universidad me ayudó como para, digamos, aplicarlo para investigar. Porque teníamos también la carrera de 4 años de eje de investigación se llamaba. Ujú. Y bueno, lo empecé a aplicar. Y después los libros yo los empecé a hacer, digamos, no son historiográficos en el sentido de redactados de forma de que se hacen los académicos, ¿no? Sino Eh, más exacto, a eso me refería, sí. claro, más, a ver, más cercano a la gente en cuanto a relatos, Como pero cuando se habla de una historia novelada, en este caso claro, sería, claro, digamos, reforzada con claro. dibujos, etcétera. Pero a su vez todo investigado, digamos, con fuente oral, que yo también voy y recorro los lugares, que eso por ahí no suele ser muy común, por lo menos donde ando yo. Y, y después, bueno, con mucha documentación, un ejemplo, uno de mis libros, que se llama La colonización, está basado en 4.000 páginas de expedientes. Entonces son años Cuatro de trabajo, mil. 4.000 sí, son unos pilones así que tengo de material enorme. Y bueno, y siempre trabajé de esa forma, combinando. Ujú. Y después, un ejemplo, ahora reedité esta tercera edición de mi primer libro, que es Aventuras sobre Rieles Patagónicos. Entonces lo que hice fue, Librazo, bueno, gracias. librazo. Y en ese lo que hice fue combinar como varios lenguajes. Pues digamos, todos sirven para contar de formas distintas algo, Ujú. ¿no? Que por ahí son muchos, por ahí no se conoce. La historieta cuento el trasfondo de lo que fue hacer el libro durante los 10 años que pasaron de la primera edición a esta. Después otro con ilustraciones como para recrear, hay más de 100 fotos, más los textos históricos, más relatos de la gente. Entonces está enfocado de distintos puntos de vista. A mí, la sensación que tengo yo cuando leo tus libros, y específicamente este que estás hablando también, es que a veces, la historia es muy difícil para acercarla a los adolescentes, a los jóvenes, y a mí me parece que hay un camino ahí, una senda que es interesante como para que lleguen, como para que se adentren en la historia propia de la Patagonia, que tal vez si uno le acerca un libraco enorme, no lo estoy diciendo que sea positivo o negativo, una realidad Claro, a veces, no sé ¿no? si entiendo. Y creo que además se le aporta la estética Claro. que es un lujazo Y también. bueno, un ejemplo, ahora el rector de la universidad, Ayapes, me había pedido hacer un libro con la historia del general ingeniero Mosconi, que es un personaje de la historia que está tapado en realidad, porque tendría que ser uno de los grandes próceres modernos. Argentina llegó a ser potencia mundial en parte por lo que él y la obra que él construyó. Y bueno, y esa historia, la historia de él, que yo también la desconocía siendo de Comodoro, Ujú. ¿no? Conocemos que existe Mosconi, el personaje histórico, pero no la historia En de él. profundidad no la tenía. No, 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 muy poca gente la conoce. Porque él tuvo hasta una visión latinoamericana de Totalmente. independizar Energéticamente, ¿no? energéticamente Latinoamérica, e independizarla. Y en parte lo logró, pero también le costó después el morir mal, ¿no?
porque lo persiguieron después del golpe del 30. Un ejemplo, él en apenas 8 años agarró YPF cuando era chiquitito, que era un yacimiento chiquitito en Comodoro, y en 8 años lo transformó en el principal de Latinoamérica, haciendo frente a los intereses de las empresas extranjeras, que eran terriblemente poderosas. Le hicieron la vida imposible de todas las formas posibles. Y bueno, y todo lo que él tocaba lo hacía una maravilla. Y ese libro, bueno, lo hicimos en historieta y lo andamos presentando desde hace un tiempito ya en varias ciudades. Bueno, yo me podría llegar a comprometer que necesitamos antes de fin de año, o por lo menos al principio del año que viene, que presentes este libro a quien es que creo Ojalá que es podamos, sí. sumamente necesario para nosotros. Y está teniendo buena repercusión entre los chicos, porque lo hemos presentado por ahí en Colonia Sarmiento, en la ciudad, Ujú. y ahí tuvimos más de 100 chicos que fueron adolescentes. Y ver cómo se enganchaban con la historia cuando uno les cuenta la historia de forma práctica, de, digamos, en lo cotidiano, cómo les puede influir esa historia, y que hoy podríamos ser potencia mundial de no haber sucedido varios hechos, y que este hombre era tan importante en la historia y está totalmente olvidado y tapado, y que hizo tanto por el país. Totalmente. Y bueno, uno empieza a ver distintas las cosas. Alejandro, vamos a hacer una especie de viaje histórico. Nombraste en algún momento determinado cuando empezaste más o menos Sí. a dibujar, ¿no? Pero cuando recordás algún elemento, algún punto de partida puntual de decir, yo empecé a decir formalmente, esto es para mí o este camino quiero recorrer con el dibujo. Yo creo que hice el camino que hacen todos los que dibujamos historietas en Argentina. Que es primero empezar a leer historietas desde chico, porque antes todo el mundo leía historietas. ¿Cuáles? Y de todo leía yo. Desde el Tony Fantasía, D'Artagnan, a la Scorpio, a Paturucito, a las de Disney. Después me pasa que con el tiempo uno va encontrando betas que es las que más le van gustando, ¿no? Y Pero siempre tomaste, eran todas ellas, también en algún claro, momento fueron parte de tu claro, vida, todas, ¿no? todas. Pues yo me acuerdo un ejemplo, acá supongo que pasaría lo mismo, pero en Comodoro uno entraba en cualquier casa y habían pilones de Sí. revistas de historieta en todos lados, era, hasta en los cascos de estancia uno encontraba. Mesita de luz y al lado Claro, sí, los la pilones de sí. historietas, sí. Y, y bueno, y de esa forma, bueno, quise ser dibujante. Ujú. Después me pasó que a fines de los 80 o 90 apareció la primera versión de La Fierro, que salió 2 veces mejor revista del mundo. Y ahí yo es como que dije, bueno, esto es lo mío, quiero hacer algo así. Aparte mostraba otra cara también de poder aplicar la historieta en temas que yo, de profundo, Totalmente. tocar temas propios, Existenciales, claro, o ¿no? de históricos. A mí me traía mucho lo que era histórico, de personajes que yo por ahí traían del Bairoleto, del mate cocido, de Malvinas. Y entonces, bueno, empecé a encarar por ahí. Y después me pasó también que hice un viaje a España y me presenté en lo que es Norma Editorial, que es una de las más grosas de allá. Ujú. Y vi la primera exposición de historietas de mi vida allá, en Barcelona. ¿Qué edad tenías, Alejandro? Y Ahí? en ese momento creo que tenía 16, 17 años. O no sé si un poco menos. Y no, me parece un poquito menos todavía. Y ahí me dijeron, ¿y qué haces acá? Me dicen. Bueno, obviamente con palabras españolas, no, ¿qué haces tú aquí? Hombre, si en Buenos Aires tienes la mejor revista del mundo. Y ahí, bueno, caí en La Fierro. Fui a La Fierro. Y sí, no, varias veces fui a La Fierro. Que terminé conociendo todo. Bueno, con los años terminé publicando también ahí. Y bueno, y así después volví a Comodoro. Empecé a publicar en los diarios allá. Ah, no, después hice otro viaje a España y ahí empecé a publicar un diario español Qué gro- a la distancia, que es como decir que yo en cuanto a nivel de tiraje, por La Nación, el Clarín de acá, ¿no? Y después volví a Comodoro, empecé a publicar en los diarios de ahí, empecé a hacer mi propia revista, estoy haciendo muy resumido. No, sí, por supuesto, hemos hablado, es más, sin tenerte aquí, hemos hablado alabándote a vos Ah, de bueno. tu laburo. Y después en el 91 hice mi propia revista, que fue la primera de Chu de esas historietas. Ujú. Y después hice un suplemento que empezó en el diario Crónica de Comodoro, que empezó a nuclear a 60 dibujantes de toda la Patagonia. Habían de toda la Patagonia, de Esquel incluido. Y eso fue algo que se habló mucho hasta en el exterior, con el tiempo, ¿no? Nos estamos refiriendo a cuál El publicación. espejo. El El espejo. espejo de los dibujantes del sur se Ujú. llamaba. Y después, bueno, vino las grandes crisis que tuvimos, bueno, caímos todos en la lona, no quedó nada. La industria de historieta argentina, que era una de las principales del mundo, estaba entre las 7 principales, en calidad, cantidad y número de publicaciones, se extinguió con el 2001. Nos hizo pomada. Entonces todos los dibujantes empezamos a trabajar para afuera. Los que podían para afuera, ¿no? Ujú. Italia, Francia, España, Estados Unidos. Y después cuando hubo una reactivación, ahora con el nuevo ciclo, hubo una gran reactivación, pero ya enfocada hacia el libro, ahí volví con Las Duendes del Sur, que se convirtió en editorial. Y se publicaban más de 70 Qué libros. bueno, qué bueno. Y bueno, todavía está. Y está en internet y todo.
Alejandro, así, resumidamente, ¿no? Sé que estás de viaje, de paseo, pero no te voy a Sí, voy dejar de pasar paso. de largo. Tiene que ver con, si uno piensa en los referentes, nombrabas las historietas, ¿no? Sí, Pero le pongamos nombres, sello y apellido a los referentes, sí, tanto a los internacionales, nacionales y patagónicos también, que están rondando siempre sí. en tu cabeza. Y es medio difícil porque Argentina siempre se caracterizó por tener mucha cantidad de dibujantes. Entonces, por suerte, hay muchos buenos referentes, muy buenos. Y algo que me pudo dar una satisfacción, digamos, esto a nivel personal, es de terminar trabajando con lo que yo leía de chico. Un ejemplo, hicimos muy amigos de Grondona Aguay, que era de la humor, con Casalla, el que jugaba el Cabo Sabino, también con él nos hicimos muy amigos, y así con un montón de dibujantes más. Uno de mis profesores, un poco a la distancia, fue Ignacio Noé, que hoy es un referente a nivel internacional. En Argentina pues no es Ujú. tan No, conocido. mira, te lo digo sinceramente, Bueno, no. pero Noé, vos lo ves los laburos en internet y es un bestia, no puede ser lo que Ignacio hace. Noé, Ignacio Noé. Es terrible lo que hace. tremendo. Bueno, y en el grupo de la Duende, muchos de ellos los terminamos integrando. Había muchos del humor que trabajaban o en el Tony o en el Fantasía. A ver, con Dalfiume, que él dibujaba Yacaroe, o Gerardo Canelo. Gerardo Canelo dibujó un montón de Rocky Kegan y así un montón de historietas muy conocidas. Y con ellos somos muy amigos. ¿Qué era? Y bueno, esas son satisfacciones personales, ¿no? Totalmente. Sí, Nombraste el libro que andás presentando, ¿no? sí, Aquí por la zona faltó Esquel y es faltó aquel. un punto que tenemos que poner una X nosotros ahí en ese lugar. ¿Cuál sería, por ejemplo, no sé si estás laburando ya en otros trabajos o cuál sería tu próximo objetivo o sueño para lograr desde el mundo de vista de la investigación, de la historieta, etcétera? Digamos, yo siempre estoy, es como un vicio que tengo ya, siempre estoy trabajando en algo, historietas o libros. Libros tengo 4 en camino. Míos personales tengo publicados unos 15 digamos. Y tengo 3 o 4 que están ahí, van caminando a poquito. Después de historieta, ahora estoy trabajando en el Museo Nacional del Petróleo, pues trabajo en la universidad, entonces ahora estoy en ese sector. Y de ahí estamos empezando a generar historietas, actividades, voy a hacer talleres también. Así que no, siempre hay Mucho, algo. mucho, mucho trabajo, como siempre, Sí, ¿no? Y ahora ya va la parte de la cocina. Me gusta situarme en la cocina sí, del trabajo. Puntualmente la historieta, ¿no? sí. Puntualmente el dibujo. ¿Qué nace primero? ¿La idea del texto de lo que vas a realizar? ¿O primero te viene la imagen de los hechos o las acciones a la hora de realizar? ¿O ambas cosas o viceversa? No, generalmente, a ver, yo trabajo de varias formas. Yo veo la imagen, por ahí algunas imágenes sirven para contar mediante ilustraciones. Un Ujú, ejemplo del ferrocarril. ujú. Como son lugares que ya han desaparecido o se están extinguiendo o quedan rastro, entonces yo trato de reconstruirlo, como perpetuarlo, ¿no? A través de un dibujo. Aparte el dibujo tiene una magia, por ahí la fotografía no tiene, porque también saco fotos, viste, así como, depende de qué sería lo mejor, entonces yo veo eso. Después de historieta, lo que hago por ahí es contar anécdotas, más que nada. Hay una revista que se llama Noche Polar, que sale a nivel Patagonia, que yo hace varios años hago la última página, que es una historieta a color. Y lo que hago ahí es todos los meses alguna anécdota de Patagonia muy característica, que sea bien rara la historia, que tenemos de sobra en Patagonia. Totalmente. No, acá en Patagonia la ficción, la realidad supera la ficción lejos. Entonces agarrar una historia real y es mejor lo que te Qué puedas grande. imaginar. Entonces yo lo aplico a eso también. Esas son a color. Y después, bueno, algunas que, un ejemplo, hace unos años me convocaron a hacer una desde España para Ujú. una novela gráfica. Me pidieron que escriba 80 páginas y a la vez hice toda lo que sería la parte de asesoramiento histórico, visual, ¿no? Y ese libro se llamó Dear Patagonia, Querida Patagonia. Y lo dibujó Jorge González, que es un dibujante que está muy de moda allá en Europa. Y bueno, se publicó en España y lo eligieron como uno de los mejores del año en España. Un libraco de 300 páginas de color, papel de ilustración, tapa de cartón, un Tremendo. lujo. Así se publica la historieta en Europa. Es un lujo, acá no existe eso. Y uno que trabajaba ahí también era Altuna, Horacio Altuna, el del Loco Chávez. Sí, es un Bueno, él fue monstruo. uno de los que trabajó ahí también. Después se publicó en Italia y en Francia. Y Francia es una de las mecas del mundo. Las mecas son Estados Unidos, Japón y Francia. Ujú. Después estamos los que complementamos. Y en Francia la Asociación de Críticos de Francia lo eligió el mejor libro del año, entre Ah, cinco bueno. mil Entre cinco Entre mil 5.000. Allá se editan 5.000 libros historietas por año. En nuestro mercado acá estaban 200. Para que tengan un nivel de comparación. Impresionante. Sí, para que vean lo que interesa la historieta en Totalmente. Europa. A ver, ponele tu mirada. Por qué acá en Argentina sucede de esta manera? Que la historieta está. Viste que siempre se habla también Sí,
que la comedia, por ejemplo, se la pone como un arte menor Sí. dentro de algunos lugares, siento lo difícil que es hacer comedia, ¿no? En historieta, por ahí que me decís que no tiene la relevancia que tendría que para dentro del mundo del arte. ¿Por Claro. qué decís que sucede aquí en Argentina? Y en parte, digamos, se ha perdido un poco la tradición de leer historietas que antes todo el mundo leía. Ujú. En parte tuvo mucho que ver la crisis, tuvo que ver un poco de decadencia cultural. Quieras o no, eso influye mucho, porque los países donde mejor funciona la historieta, donde más nivel cultural hay, digamos, hay como una correlación en eso. Más nivel cultural, más en la historieta. Es cantado, porque ponele, siempre se decía también que las nuevas tecnologías le jugaban en contra. Pero es relativo, porque vos te fijas, los países donde más sirve la historieta son los de punta en tecnología también. Y que más variedad tienen en entretenimiento también. Se cae por peso propio Claro, la hipótesis esa. claro. Entonces vos te fijas eso y después decís, no, 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 acá lo que juega, por un lado, el tema económico, pues la gente, digamos, es algo secundario. Vos si no tenés plata, no te alcanza para pagar los impuestos o para pagar los servicios, no vas a comprar historietas. Es lógico Totalmente. eso, digamos, ¿no? Ahora estamos en decadencia otra vez. Argentina, este último tiempo en historieta vio un boom. Ahora estamos otra vez en caída porque hay importación libre de libros extranjeros. Libre, Libre. libre. Entonces están todas las No hay una comic... protección de la No, industria no, nacional en no, eso. no. Entonces están todas las comiquerías comprando material extranjero porque lo compran de rezago. Lo que no venden en Europa lo están mandando a Argentina de Aparte no rezago. es que hay una... Venga, dentro de lo que sea, ¿no? Es una Claro. cosa de lo que Sí, sí, venga. bueno, entonces ahora estamos otra vez en pleno bajón con eso. Bueno, y después otra cosa que tiene que ver, que en Europa se empezó a utilizar lo que es la novela gráfica. Ujú, ¿Y qué es la novela gráfica? Es una forma de narrar nueva, que sería algo más cercano acá, sería el Eternauta, ponele, ¿no? ujú. La novela gráfica lo que tiene que es como una historia que empieza con un nudo, Desarrollo y desenlace. desarrollo y desenlace. Pero vos lo lees y te queda como en la cabeza como si hubieses visto una película o hubieses leído una novela. Son con mucha Qué profundidad las bueno. historias y son historias muchas basadas en la historia, en temas sociales, en personajes históricos. Y el dibujo tiene mucha importancia en el sentido de que se basa mucho en el guión también. Están aunados, ¿no? El guión cuenta una historia, el dibujo otra, y a veces hasta es pictórico. Vos lo leís, cada cuadrito es un cuadro, vos lo ampliás y tenés un Increíble, póster. increíble. Entonces es otra cosa también. Y eso acá no logró introducirse tanto por el tema económico. Y por eso también está tan valorada. En Europa, ponele, vos vas a galerías de arte y se pone Claro. historieta. Una página de historieta de los autores más famosos se ven en 4.000, 5.000 euros, un ejemplo, ¿no? No, tremendo. No, es otra cosa. Y acá Alejandro, hemos perdido, perdón, y hemos sí, perdido eso y nos jugó en contra porque la historieta siempre tenía algo muy bueno, que era que generaba lectores. absolutamente de acuerdo. Es lo que hablábamos al Claro. comienzo, ¿no? Es una puerta Y de hoy pasa, ingreso. ponele, en la universidad nos ha pasado que hemos tenido que dar cursos de capacitación de cómo escribir a gente que estaba pues, haciendo la tesis, que no sabían expresar las ideas. No, tremendo, Entonces uno ve esa decadencia que hubo, ¿no? Un tremendo. poco. Alejandro, te agradezco enormemente la visita aquí a Radio Nacional Esquel y yo sé que te voy a poner nervioso con esto, pero ¿Por sos qué? uno de mis ídolos, así Bueno. directamente, ¿eh? Un capo acá en la Muy Patagonia. raro. Tener que seas aquí de la Patagonia Bueno, te agradezco. y los laburos que haces fuera de serie, de otro planeta, ¿eh? Bueno, gracias. Uno de mis sueños, aunque no te guste, Ah, etcétera, siempre en relación desde que te sigo, es en algún momento antes de que fallezca Stephen King, el historietista de terror, sí. tiene que llamarlo a Alejandro Aguado acá en la Patagonia y decirle que le haga un libro dibujado por Alejandro Aguado. Estaría Sería un bueno, lujazo, estaría ¿eh? bueno. Tiene buenas historias. Sí. Sí. Muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a vos. Un referente de la Patagonia, un lujo, de esas personas que, más allá del reconocimiento que tiene, creo que tenemos que ponerlo sobre el tope o en la punta de lo que tiene que ver con la identidad de la Patagonia y la creatividad en su máxima expresión. Alejandro Aguado aquí en Balada para un Loco, Radio Nacional Esquel.